Bueno, estamos en vivo, Mauricio McCormick, desde el responsable del COE de Villa Giardino, actualizando algunos datos y después vamos a hacer algunas consultas, ¿no?, con respecto a algunas situaciones que se viven no solo en Giardino, sino en el centro norte de Punilla. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Bueno, nos gustaría que nos actualices, más allá que estamos publicando los números, la tendencia a una meseta o a una baja. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que los números nos dicen, las Sí. estadísticas hoy? Bueno, nosotros veníamos viendo una baja y como se dice mucho hoy, amesetado con unos números bastante elevados, pero bueno, venía constante, inclusive había empezado a bajar un poquito porque semanas atrás estábamos en el orden de los 50 y pico de casos totales y bueno, en un principio esta semana arrancamos ya con 21, 22 casos en total y ahora en este momento, bueno, ya ha subido nuevamente y estamos en el orden de los 36 casos aquí en la localidad. Eh, Sin duda, bueno, los casos siguen aumentando. Las variaciones que muchas veces tenemos es por casos que van cumplimentando o van finalizando los días del aislamiento establecido y entonces esos números se van restando y se van incorporando nuevos. Hemos tenido en estos últimos días en el orden más o menos de los 5, 6 o 7 casos diarios que se fueron agregando, así que bueno, no es poca cosa. Es muy importante mantener todas las medidas preventivas, insistir en las medidas preventivas y bueno, tratar de no exponerse a lugares cerrados con cantidad de gente. Cantidad de gente siempre decimos más de 10 personas. Por supuesto que uno se puede contagiar de una sola persona también, pero los lugares que pueden llegar a ser aglomerados de gente, digamos, gran cantidad de gente en un lugar cerrado, hoy día ya calefaccionado, no se están abriendo tanto las ventanas, lo cual no es bueno, es contraproducente. Bueno, tratar en lo posible de evitarlos. Si tenemos la posibilidad de no exponernos a esa situación, bueno, lo tenemos que hacer. McCormick, indudablemente, obviamente sin hablar de identidades, nos gustaría que nos traslade, ¿no?, algunas situaciones, algunas anécdotas que ayudan a comprender las vulnerabilidades o las ocasiones en las cuales, bueno, se subestima esta enfermedad y, bueno, se sigue trasladando. Bueno, nos gustaría que podamos contarle a la gente algunas de las situaciones que se han Sí, vivido sí. en este último mes, sobre todo. Sí, sí, me parece interesante. Vos sabés que, bueno, seguimos con un número elevado de chicos jóvenes, inclusive niños con positivos de COVID-19, lo cual ahora es como que nos estamos acostumbrando a eso, pero no eran los números indicadores de contagios del año pasado o a principios de este año. ¿Qué es lo que sucede ante esas situaciones? Bueno, un adolescente o un chico vuelve positivo y va a la casa, indudablemente todo ese grupo familiar, más allá de quedar aislado, al cabo de un tiempo normalmente termina siendo positivo. Por eso tenemos en ese caso gran cantidad de contagios que se empiezan a producir. ¿Qué podríamos decir con las características que se están dando aquí dentro de la localidad? Bueno, requieren de muy poca asistencia, aparentemente, digamos, en una primera apariencia uno podría decir que requieren de poca asistencia. Más allá de eso, el municipio ha determinado un servicio de ambulancias, se ha contratado el servicio del EMER, entonces nosotros hacemos un acompañamiento desde el COE aquí municipal y en caso de ser necesario, direccionamos, enviamos la ambulancia con personal médico al domicilio que va a dar las indicaciones pertinentes, que no son las que nosotros podríamos dar, ya que no somos profesionales de la salud. Entonces, yo creo que eso cumplimenta o redondea un poco o hace una suerte de mejor acompañamiento a todos los casos estos que son positivos. Nos encontramos con una situación de vulnerabilidad, digamos, tanto de los niños como de los padres al ver que sus hijos chicos se han contagiado. Solicitamos, como yo lo decía hace un momento, mantener esas medidas de precaución, hacer las consultas pertinentes a los centros de salud, tanto aquí como en todas las localidades. No desestimemos, digamos, no le quitemos el valor que puede llegar a tener un resfrío porque la modalidad
se presenta de distintas maneras en los niños a comparación con los adultos. Entonces, los resfríos son motivo que amerita, digamos, una consulta médica, claro, sí o sí. Y bueno, tal vez muchas veces sucede que al demorar esa consulta, finalmente uno se termina enterando que era positivo y termina estando positivo también todo el resto de la familia. También encontramos las realidades que aquí tenemos, como en todas las localidades aledañas, que en los domicilios no solo hay un núcleo familiar, digamos, de madre, padre e hijos, en muchos casos hay abuelos, hay gente mayor, gente que es muy vulnerable al contagio y a las consecuencias del COVID. Entonces, bueno, debemos extremar esos cuidados e ir observando cuál es la situación y la realidad en cada uno de los domicilios y, bueno, notificarlo, darnos la información, llamar y consultar. McCormick, hay una serie de circunstancias que se dan en esto de que, bueno, alguien comienza a tener un síntoma, se va a hisopar, el primer hisopado le da negativo, y ahí se genera como una situación ambigua, ¿no? Donde algunos parientes están al tanto, pero bueno, siguen movilizándose, siguen haciendo su vida habitual, y después, bueno, el segundo da positivo, bueno, ahí es donde se replantean algunas cosas, pero muchas veces depende de la buena voluntad de la gente o de la predisposición o el grado de responsabilidad y no de la detección o la indicación desde el COE, de los COEs, no hablamos solo de Jardino, hablamos en general. En ese aspecto, ¿qué podemos aportar, qué actitud tomar frente a una circunstancia donde presumimos que está la posibilidad de que estemos contagiados o alguien de nuestro grupo familiar termine dando positivo? ¿En dónde está esa línea entre mi responsabilidad, el COE no me dijo nada, bueno, no sé cuándo me tengo que hisopar o no me quiero hisopar, me hago el tonto, no hago nada y bueno, esa situación, bueno, puede trasladar un contagio masivo, ¿no? Sí, mira, vos fíjate que cuando nosotros hablamos en general, en todos lados, cuando hablamos de responsabilidad social, justamente va a eso. No podemos estar esperando la indicación del COE cuando el COE, por ejemplo, o un médico mismo particular, nunca se enteró de la situación que está sucediendo en un domicilio o con una persona. Entonces, nosotros debemos dar parte de la situación. ¿Qué es lo que se solicita? Porque son 2 o 3 puntos distintos que habría que aclararlos bien. ¿Qué es lo que pedimos? Que aquellas personas que han estado expuestas a alguien que ya sabemos que es COVID positivo, o sea, que está confirmado COVID positivo, es un contacto estrecho. ¿Cuál es la situación del contacto estrecho? No es simplemente si lo vi o me lo crucé en la calle. Si yo he estado conversando, si he estado compartiendo un café, si hemos compartido un mate, ya ahí sería un caso extremo, ya sabemos que eso no lo tenemos que hacer, pero si nosotros estamos en un ambiente relativamente chico, conversando sin barbijo las dos personas a menos de 2 metros de distancia, tenemos muchas probabilidades de contagiarnos si la otra persona tiene la carga viral adecuada y nosotros estamos aptos para contagiarnos. Entonces, en primera instancia, tenemos la confirmación de un caso positivo con quien hemos estado días anteriores, nosotros debemos aislarlos y dar aviso al COE. Llegado el caso que sea en nuestra localidad, aquí en Jardino, se nos avisará a nosotros y se nos avisará al COE de cada una de sus localidades. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque es la única forma de frenar. Ahí es donde arranca el tema del aislamiento preventivo. Del momento que nosotros nos enteramos que ayer estuvimos en contacto con una persona que hoy dio positivo, todavía no estamos contagiando nosotros. Si nos hubiéramos contagiado el del día de ayer, hoy no estamos contagiando porque hacen falta alrededor de 4 días para que esté incubado el virus, que el virus incube en nosotros para estar apto para poder contagiar, que haya carga viral, que haya una serie de condiciones que van a hacer que nosotros... Sí. Claro, independientemente de que se muestre alguien síntoma. Exactamente, claro. Exactamente, inclusive tenemos el caso de los asintomáticos. Tenemos mucha consulta por el tema de los asintomáticos. Normalmente uno dice, bueno, pero puede ser asintomático. No son tantos los casos asintomáticos, pero existen, ¿sí? Y se ha detectado que por ahí niños son asintomáticos y termina contagiándose el resto de la familia y no saben desde dónde vino. Cuando se hacen los testeos adecuados, uno se da cuenta que esa persona era asintomática y contagió al resto de la familia. Entonces, dar aviso, aislarnos y dar aviso. No esperemos a que nos aísle el COE o nos aísle un profesional médico. Nosotros tenemos que tomar esa determinación y allí es donde se encuentra
la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Es individual, pero es en pos de lo colectivo. Por eso la responsabilidad social es tan importante, y es tan importante, una vez que uno tiene establecido el tiempo de aislamiento, cumplimentar el tiempo de aislamiento adecuadamente. Allá hay un parámetro, normalmente hablamos de 10 días, ¿sí? ¿10 días de cuánto? 10 días de que estuve en contacto con la persona esa, 10 días del momento que ya nos enteramos de esta situación. Si al cabo de esos 4, 5, 6 días, preferentemente va a ser entre 5 y 7 días para realizar el testeo, que el virus ya va a estar incubado y nosotros vamos a tener algún tipo de manifestación o no, pero dentro de esos entre 5 y 7 días se realiza el testeo, podemos tener un grado de certeza bastante interesante de ver cuál es nuestra situación sanitaria. Si ese caso, una vez que nosotros hacemos el testeo, da positivo, van a ser determinados 10 días. ¿Por qué van a ser determinados 10 días? Porque finalmente la ocurrencia del virus es a lo largo de aproximadamente 14 días. 14 días, claro. Quiere decir que hace 4 o 5 días que nos hemos contagiado, faltan 10 días por delante. Entre una cosa y otra estamos hablando siempre de 14 días. Más o menos espero que eso quede claro, ¿no? Como para que sea gráfico. ¿No? Claro, a pesar de que uno lo da por sobreentendido, todavía hay muchas personas que dudan, ¿no es cierto? Hay muchas consultas sobre esos temas, exactamente. Sí. McCormick, bueno, le agradecemos muchísimo, como siempre, estamos en vivo en este viernes, mediodía del viernes, y bueno, las precauciones de siempre, que a través también de la página, de las redes sociales de Villa Giardino, también las recomendaciones y las placas que bueno nosotros también republicamos, no solo con las indicaciones y prevenciones, sino también con las estadísticas actualizadas, ¿no? Y permíteme un minutito más. Nosotros aquí en la localidad estamos mucho en contacto con los colegios. Nosotros diariamente, normalmente nos comunicamos, si no es con todos los colegios que tiene Giardino, nos comunicamos por lo menos con 1 o 2 de ellos a diario para ver cuáles son las situaciones. Los directivos de los colegios tienen las puertas abiertas aquí en el COE y permanentemente nos mantenemos en comunicación para ir actualizando distintos temas que vayan surgiendo o para ir haciendo las aclaraciones pertinentes o establecer qué es lo que sucederá con una burbuja o no. Esta semana hemos tenido muchas consultas con respecto al tema de la apertura de las ventanas. Tenemos muy en claro, la temperatura ha bajado abruptamente. No obstante eso, y lamentablemente, tenemos que mantener la ventilación adecuada. Claro. Probablemente no todas las ventanas de las aulas, pero sí eso que es la ventilación cruzada. ¿Para qué? Para que haya una renovación del aire en el cual, digamos, en ese ambiente, en ese pequeño ambiente, hay entre 11 y 17 personas, entre docentes y alumnos. Entonces, estamos todos respirando dentro de ese lugar, más allá del barbijo y demás, y ese ambiente requiere de una renovación del aire. La única forma de renovar ese aire va a ser mediante la ventilación cruzada. Entonces, hay que ir más abrigado, habrá que estar predispuesto o sabiendo que se va a pasar frío. Entonces, los chicos, niños y adolescentes, por supuesto, tienen que ir al colegio con abrigo. Ha sucedido en distintos lugares que los chicos vienen con la misma ropa que traían, digamos, en cuanto a abrigo, la misma de la semana anterior, que estábamos alrededor de los 12, 15 o 20 grados, y hoy estamos alrededor de los 2 grados o 5 grados o 7 grados, que es una temperatura muy baja. Entonces hay que prestar un poco más de atención a eso y bueno, hacer el acompañamiento que corresponde. ¿Hay alguna posibilidad? Porque, digamos, hablamos de un aula, abrir las ventanas hacia afuera. El hecho de poner algún ventilador o algo que venga del patio o de que venga del interior de un pasillo, ¿también puede ayudar a no tener que abrir todas las ventanas? En realidad, lo del tema del ventilador no es algo adecuado, digamos, o que esté establecido. Al contrario, justamente el ventilador es lo que no hay que usar, porque el ventilador va a generar una turbulencia, claro, un remolino dentro del espacio, claro, y va a terminar levantando lo que uno no quiere que levante. Eso, por ese motivo, desde un principio se estableció que los ventiladores en los lugares públicos que tuvieran corriente no sería lo adecuado. Sí, hemos tenido consultas, pero en mi casa lo puedo usar cuando estuvo haciendo calor. ¿Lo puedo usar en mi casa? Sí, en tu casa sí. Ahora, no se debería utilizar ni dentro de un restaurante ni en una confitería, en un lugar con mucha gente, no claro, dentro de los colegios, porque no va a ser una circulación del aire. Simplemente lo que va a hacer es generar un movimiento, una turbulencia con el mismo aire que está dentro de ese espacio en el que se está en convivencia.
Quedó claradísimo, entonces no conviene poner un ventilador en un Exactamente. colegio. Exactamente. Te deseamos, bueno, lo mejor, sabemos que ustedes no tienen, sigue trabajando durante toda la semana y sabemos que hay circunstancias permanentes, ¿no? Sí. En la cual están asistiendo a muchas personas. ¿Cuánto personal tienen en este momento aquí trabajando? Aquí en el COE nosotros somos normalmente 2 personas que pertenecen al COE y yo, y hay una persona más que está en la parte de turismo. Acá, al trabajar en conjunto la parte de turismo y COE, se ha logrado, digamos, una suerte de comunión en la que no manejamos todos, absolutamente toda la información individual de cada una de las personas, pero sí cómo sería la presentación de los casos o cómo se inscriben para armar las listas para el tema de los testeos de antígenos o PCR. O sea, eso lo estamos manejando todos por igual, tanto los que pertenecemos al COE como el personal que pertenece a la parte de turismo. Se trabaja en conjunto. Estamos hablando siempre de personal, todo personal municipal. En el caso de Alina, que es la subsecretaria de Turismo, también trabaja en conjunto, trabajamos en conjunto con ella aquí dentro de la oficina. Entonces, finalmente terminamos siendo en el orden de las 5 o 6 personas. Hoy, por ejemplo, en este horario somos 3 personas. ¿Qué horario normal tienen? Y después, bueno, la guardia por teléfono, ¿no? Sí, pero aquí la oficina funciona. En un principio en el horario municipal y por la tarde hasta las 20 horas. Bien, se ha Después extendido. iremos viendo cómo se irán corriendo los horarios de acuerdo a temas de temperatura. Ya hoy día ya oscurece mucho más temprano y demás. Pero por la tarde siempre hay una persona que es personal de turismo que puede evacuar aquellas preguntas básicas que puede llegar a tener la gente cuando hace las consultas y brindar cierto grado de información. De todos modos, una vez que esa persona recopila esa información, nos la envía a nosotros y nosotros tomamos la determinación adecuada con una interconsulta para parte sanitaria o no, si corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días.